Ok chicos, el día de hoy vamos a hablar un poco de trabajo, energía, potencia y conservación de energía. Esta clase la vamos a dedicar un poco para trabajo y energía, entender qué clases de trabajo, qué clases de energía obtenemos en la física. Para el primero he desglosado lo que significa el trabajo. El trabajo es en sí, quiero que vean esta figura de aquí. Esta persona está empujando ese coche. En el segundo gráfico nosotros podemos ver cómo esa persona jala esa masa. ¿Pero cuánto jala? Un D, o una distancia, o un X cualquiera. Al igual que el del coche, si ustedes ven, puede empujar un X cualquiera. Entonces, el trabajo no es más que o se lo define como la fuerza necesaria para empujar un cuerpo una distancia determinada. Aquí lo tenemos. Trabajo necesario, entonces el trabajo es la fuerza necesaria para empujar un cuerpo un delta X o un X o una distancia. ¿En qué unidad está medido? En Newton por metro. ¿En qué unidades son esos Newton por metro? Un joules. Pero ese joules, si ustedes se dan cuenta, el joules también es unidad de energía. Entonces el trabajo se lo considera como como una energía mecánica, se lo podría decir. Una energía mecánica que se hace para desplazar un cuerpo con una masa determinada, ¿sí? Es decir, la fuerza necesaria para desplazar un cuerpo, un delta X o un X. Pero si ven, ustedes tienen unidades de energía. Entonces, si nos vemos en este gráfico de aquí el primero, estamos viendo que la persona está gastando energía para desplazar ese coche, ¿sí? Un delta X o un X. Entonces lo que quiero que se den cuenta es que esa persona está haciendo un trabajo, está gastando energía. Ese trabajo que está haciendo es equivalente, si lo vemos desde el punto de vista biológico o químico, es equivalente a la cantidad de ATP que está gastando para desplazar ese coche. Es decir, si yo gasto ATP, es energía. Es decir, la comida se convierte en ATP y ese ATP es gastado para desplazar ese cuerpo, un delta X. Por ende, ese trabajo mecánico también puede ser visto desde el punto de vista biológico, pero por hoy estamos viendo desde el punto de vista solo mecánico. Por ende, nos quedamos con la definición básica que es trabajo es igual a fuerza por distancia. ¿Sí? Sigamos. ¿Qué pasa entonces cuando el trabajo no es lineal? ¿Qué significa esto de no lineal? Quiero que vean este gráfico. Si ustedes ven, esta fuerza es perpendicular con el cuerpo, la superficie del cuerpo, formando un ángulo de 90 grados. Ese es muy simple y la fórmula funciona. Pero ¿qué pasa cuando la fuerza no es perpendicular, sino tiene un ángulo de inclinación? Entonces podemos ver que ese ángulo de inclinación me ejerce o me distribuye la fuerza en componentes. Como pueden ver ustedes, si esta es mi fuerza, tengo el componente X, Fx y Fy. Entonces, ¿qué significa esto? Quiero que vean ustedes, es como distribuir la fuerza en esos componentes. Esa fuerza, a pesar de que sea o que tenga un ángulo, también me puede desplazar un delta X. Yo sé que si esta fuerza fuera perpendicular, capaz el delta X sería mayor, porque es directa la fuerza. Pero por hoy estamos estudiando fuerzas que son distribuidas no perpendicularmente. Entonces, ¿cómo se calcula esa fuerza que sí es perpendicular para que entre en la ecuación? Es decir, Fx, si ustedes se dan cuenta, tenemos un ángulo y este Fx sería, si yo digo coseno de teta, sería el lado adyacente, que sería Fx sobre hipotenusa. Repito, si es que digo coseno de teta, el lado adyacente que es Fx sobre hipotenusa, que es F. Entonces digo coseno de teta es igual a Fx sobre F. Si yo despejo Fx me queda esta ecuación. Entonces yo puedo decir que el trabajo necesario es F por coseno de teta por X. ¿Sí? ¿Qué es X? Recordemos que es el desplazamiento en X. F por coseno de teta
es Fx, despejado de esta ecuación, ¿sí? Entonces, así es como ustedes tienen que distribuir las fuerzas y hallar los componentes de la fuerza. Si bien esta fuerza tiene un ángulo, los componentes de la fuerza que van a entrar en esta ecuación es esta. Fx es F por coseno de teta por X. Como vemos, entonces nos queda una ecuación para cuando las fuerzas no sean perpendiculares, ¿sí? Oye, sigamos. Aquí he puesto un pequeño ejemplo que dice: ¿qué trabajo realiza una fuerza de 60 newtons al arrastrar un carro como el de la figura 8.1 a través de una distancia de 50 metros? Cuando la fuerza transmitida por el manubrio forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Si ustedes es un ejemplo similar a este. ¿Qué nos dice entonces? Es que si este carro ejerce una fuerza de ¿cuánto? De 60 newtons. Y dice, se arrastra una distancia de 50 metros. Y esa fuerza es aplicada con un ángulo de 30 grados. Calcular el trabajo. Lo que hacemos es poner en la fórmula 60 newtons por coseno de 30 por 50 metros. En sí, nuestro trabajo nos da 2560 newtons por metro. O joules. ¿Sí? Sigamos. El ejemplo 2 es un poco más complejo. Aquí podemos ver, dice, una fuerza de impulsión, es decir, una fuerza, la P, esta fuerza de aquí, de 80 newtons, mueve un bloque de 5 kilogramos hacia arriba, es decir, está jalando, ¿sí lo ven? Hacia arriba, por un plano inclinado de 30 grados. Como lo vemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Como se muestra en la figura 8.2 que estamos acá abajo. Dice, el coeficiente de fricción cinética es 0.25. ¿Qué significa eso? Que si bien yo estoy jalando el bloque, hay algo que me ataja o me impide que el bloque fluya rápidamente. ¿Qué es la fricción? Pero por ahora nos está dando el coeficiente de fricción que ya vimos un poco en la anterior clase. Dice, y la longitud del plano es 20 metros, es decir, esto se estira 20 metros, camina, por decirlo así, se empuja, se jala 20 metros. Calcule el trabajo que realiza cada una de las fuerzas que actúan sobre el bloque. Demuestre que el trabajo neto realizado por estas fuerzas tiene el mismo valor que el trabajo de la fuerza resultante. Vamos a hacer el literal A. Por lo pronto he sacado los datos. ¿Qué digo? La P o la fuerza de impulsión, la fuerza que jala es 80 newtons. La masa del bloque es 5 kilogramos. El coeficiente de fricción 0.25, adimensional, recuerden que es así. Y el X o el desplazamiento del bloque es 20 metros. Muy bien. Hagamos entonces el literal A. Vamos a calcular el trabajo que realiza cada una de las fuerzas. ¿Qué significa? Para eso hago un diagrama de cuerpo libre. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo la normal, la impulsión que decía, la fricción y el peso para abajo, ¿sí? Pero quiero que vean que ese peso forma un ángulo. Por teoría de ángulos opuestos, tengo que este ángulo que forma el W con mi normal, la normal está, si extrapolo, generalmente, mejor dicho, por teoría de ángulos opuestos, me genera que es un ángulo de 30 grados también. Entonces, ¿cómo puedo yo resolver este ejercicio? Recuerden que me dice calcule el trabajo por cada fuerza, por cada fuerza. Entonces yo tengo por primera, aquí, el trabajo con la normal, ¿sí? ¿Qué dice la normal? Al cuerpo, ¿no? Un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces cuando yo tengo un cuerpo ya que no esté perpendicular, recuerden que esto es el impulso, si estuviera el bloque así y lo jalara directo, yo no utilizaría la fuerza, la ecuación con cosenos. Pero como el cuadro está inclinado, el cubo ese está inclinado,
yo utilizo la ecuación de cosenos. Por ende, la normal, ¿qué ángulo forma con el cuerpo? Trabajo es igual a n, o la normal, por el coseno de 90, por x, que es el desplazamiento. Pero dicen, coseno de 90 es 0, por ende el trabajo con la normal es 0. Es decir, la normal no está haciendo ningún trabajo. Sigamos. El trabajo de impulsión, o el que sea el que jala, el que empuja, el que lleva el bloque 20 metros. ¿Qué pasa entonces? Yo digo P por coseno de, ahora sí, este trabajo es perpendicular a el cuerpo, a pesar yo sé de que está a unos 30 grados, ¿sí? Pero el cuerpo está jalado perpendicularmente. Entonces, pero como tengo los 30 grados, es decir, no está en un ángulo recto como este caso, yo utilizo la misma ecuación. Trabajo es igual a P por coseno de ¿cuánto? ¿Cuántos grados forma con esta fuerza con respecto al cuerpo? ¿Cuántos grados? Pues forma 0 grados, ¿sí? No es que está jalándose de esta forma. Entonces, como forma 0 grados, digo P por coseno de 0 es igual a X. Digamos, P por X es igual a 80 newtons, que decía el P, por coseno de 0 es 1 y por 20, ¿sí? 20 metros. Entonces el trabajo es 1600 joules, lo que tenemos aquí. Sigamos, el peso. El peso sí no está perpendicular, ¿sí? Sino está formando un ángulo de 30 grados con el WY y con el WX tendría que sacar las componentes. Por ende, ¿qué digo entonces otra vez? W sería igual a masa por gravedad, la W meta. Es decir, el peso del cuerpo es 49 newtons. Gracias a que tengo una masa de 5 gramos. Pero eso no me importa. Si no me importa el WX y el WY. ¿Qué hago entonces con el WX y el WY? Yo digo, otra vez vuelvo a aplicar. ¿Cómo calculo el WX? Seno de 30 es lado opuesto. Seno de 30 lado opuesto sobre hipotenusa que es W. Y eso es lo que tengo. Ya despejando el WS me queda al lado opuesto sobre hipotenusa. O sea, seno de 30 por 49. O sea, seno de 30 por W. Y me queda 24.5 newtons. Lo mismo hago con WY, que sería coseno de 30, lado adyacente, o sea, WY, sobre hipotenusa, que es W. Me queda entonces haciendo el mismo tratamiento, el coseno de 30 por W, o sea, 49, que me queda 42.4 newtons. Muy bien, entonces ya tengo calculado, descompuesto el trabajo realizado, mejor dicho, los componentes del WS y WY. Sigamos. Entonces yo digo, el WY, si ustedes se dan cuenta, es perpendicular a la normal. Por ende, la normal va a ser igual a WY. Por ende, la normal va a ser igual a 42.4 newtons también. Sigamos con la fricción entonces. La fricción aquí me dice entonces que yo había visto en la última clase que la fricción es igual a el coeficiente de fricción, ¿sí? Por la normal. Como ya he calculado la normal, el coeficiente de fricción ya me dio que era 0.25, la normal 42.4 newtons, por ende la fricción es menos 10.6. ¿Por qué menos? Ya habíamos hablado en la anterior clase, la fuerza es opuesta, ¿no? ¿Sí? Entonces aparece el signo. Entonces, ¿cómo calculo el trabajo realizado por la fricción? Sigo con la misma ecuación. La fuerza por distancia. ¿Fuerza cuál? Pues menos 10.6 newtons por la distancia es 20 newtons. Y dirían ustedes, pero ¿cómo? La fricción no hizo el trabajo para llevar 20 newtons. Sí, pero sí molestó. Y es por eso que está con signo negativo. Es decir, intervino en el no dejar que se desplace el cuerpo. ¿Cuánto? Pues los mismos 20 metros. Es por eso que se ocupa esta ecuación. Entonces, el trabajo realizado por la fricción es menos 212 joules. Obviamente mucho menor que el trabajo realizado para mover el bloque. Por eso se puede mover, porque si fuera igual la fricción al trabajo de impulsión,
pues se anularían las fuerzas. Pero como es menor la fricción, en este caso, pues fluye el bloque. Sigamos. Entonces luego, el trabajo entonces, lo que me dice es el trabajo del peso. ¿Cuál es el trabajo del peso? Lo que habíamos visto es el peso, es decir, WX por 20 newtons. Si calculo el WX por 20 newtons, por 20 metros, perdón, WX es esto. Esta parte de aquí. Entonces, lo que estoy calculando es el trabajo en X, debido al peso, o sea, el trabajo realizado por el peso, por decirlo así, que es menos 490 joules. ¿Sí? Muy bien. Entonces he calculado ahora todos los trabajos. Recuerden que dice calcula el trabajo que realiza cada una de las fuerzas. Tengo entonces primero mi trabajo realizado por ¿quién? El trabajo realizado por la normal, que es 0. El trabajo realizado por el impulso, el que es 1600 joules. El trabajo realizado por la fricción. Y el trabajo realizado por el peso. ¿Sí? ¿Cuál peso? El WY. El WX, perdón. ¿Sí? Así no también podría sacar el trabajo realizado por el WY. Puedo realizarlo cualquiera. ¿Sí? Entonces sigamos. Acá entonces la parte B nos dice que demostremos que el trabajo neto realizado por estas fuerzas tiene el mismo valor que el trabajo de la fuerza resultante. ¿Qué significa entonces el trabajo neto? Pues sumar todos los trabajos que tenga. Entonces el trabajo neto va a ser igual al trabajo debido a la normal, más el trabajo debido al impulso, más el trabajo debido a la fricción y más el trabajo debido al peso. Como ya calculé, me queda todos estos, la suma de todos los trabajos, con sus signos obviamente, ¿no? Entonces me queda 898 joules, es el trabajo neto que se hace en el cuerpo, ¿sí? Para mover esa pendiente, por decirlo así. Sigamos. Entonces dice, demuestra que ese trabajo neto es el mismo trabajo que las fuerzas resultantes. Aquí veo entonces que las fuerzas resultantes es igual a el impulso menos la fricción y menos el peso que me molesta al impulso. No puedo poner la normal porque pues no hace ningún trabajo, ¿sí? Ya habíamos visto que es 0. Entonces, calculando todo eso me sale una fuerza neta. La fuerza neta es 44.9 newtons. Por ende, el trabajo neto va a ser la fuerza neta por el desplazamiento, que me da lo mismo, 898 joules. ¿Sí? Son dos formas de calcular el trabajo. Uno, mediante la fuerza, pero descomponiendo las fuerzas, ¿no? Y otro, mediante el trabajo neto también. Muy bien, sigamos. Ahora vamos a hablar un poco de energía. ¿Qué es energía? Yo sé que existen diferentes clases de energía. La energía, por ejemplo, energía molecular débil, la energía molecular fuerte, la energía magnética, la energía, un montón de energías. Pero por hoy estamos hablando un poco más de energías mecánicas. Entonces, como estamos hablando de energías mecánicas, yo voy a hablar de dos clases de energía, que es la energía cinética y la energía potencial. Para entender un poco la energía cinética, aquí he puesto una definición que dice, es la energía que tiene un cuerpo en virtud de su movimiento. Y está bien dicho, es la energía cinética que tiene ya impregnado un cuerpo, pero cuando está en movimiento, como lo vemos aquí, cuando adquiere ya una velocidad. Por eso vamos a ver que la energía cinética está muy ligada con la velocidad del cuerpo, sea esta inicial o final, o la intermedia, la que va en el camino. Entonces, ¿qué quiere decir esto de energía cinética? Quiero que se la graben. Energía cinética no es más que la energía que lleva un cuerpo cuando está en movimiento. ¿Sí? Sigamos entonces. La energía potencial. Esta es un poco más compleja. Voy a leer primero el enunciado y después voy a explicar. ¿Qué significa entonces energía potencial? Dice, es la energía que tiene un sistema en virtud de su posición o condición. Chut, nos dejó todos perdidos. No sé si a ustedes les dejó claros, pero a mí con esta definición generalmente siempre me deja perdido. Para mí,
para Raúl Bahamonde, la energía potencial no es más que, imagínense esto, quiero que vean este cuadro de aquí. Este señor está haciendo un esfuerzo, por decir así, por sacar o por estirar el arco, ¿no es cierto? Para emitir la fuerza a la flecha, o la energía a la flecha para que viaje. La pregunta, y viene de ahí el potencial. La pregunta es, ¿será que la persona suelta la flecha? Puede que sí, o puede que no. Y por eso viene el nombre de potencial. Al igual que el otro. Puede que suelte o puede que lo mantenga ahí. Potencialmente puede soltarlo, potencialmente puede mantenerlo. Sí, es como cuando ustedes tienen una novia, un novio, cualquiera de los casos, dice, o mejor dicho, antes de tener la novia, ustedes ven un prospecto, ¿no? Entonces ven a esa chica o ese chico y dicen, tiene potencial, dice. Ah, entonces, ¿es su novio? ¿No? ¿Puede que sea su novio? Sí, puede que no, también. Pero es potencial, es como una energía que está presente ahí, ¿sí? Que depende de las condiciones. Es decir, si esta persona le suelta, pues tomará una energía potencial. Pero si nunca le suelta, pues su energía potencial será cero, ¿sí? Entonces, como les digo, toma un valor en función de su posición o condición, dice. Ahora ya entendemos un poco mejor, ¿sí? Sigamos. Trabajo y energía, entonces, para entender energía cinética, vamos a hablar primero con energía cinética o trabajo, pero en función de energía cinética. Como les dije, está en función siempre de una velocidad, sea esta velocidad inicial, o sea velocidad final, o sea velocidad que va en el camino. Aquí le he puesto velocidad inicial y velocidad final que se mueve este cuerpo, o sea esta masa, debido a una fuerza, y tenemos esta ecuación, la fuerza, la clásica de la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Pero quiero que vayamos un poquito más allá. ¿Qué quiere decir entonces esa velocidad inicial y velocidad final? A veces tomamos la velocidad inicial, generalmente es a veces cero, parte del reposo. O a veces se choca con algo y se queda ahí. Y nosotros hemos tomado en un instante determinado la velocidad. Es decir, por ejemplo, veremos una bala. Una bala en el camino toma esta velocidad tal. Desde ahí toma esa velocidad hasta la final que es cero. ¿Por qué? Porque ya se estrelló la bala y perdió su velocidad. ¿Sí? Entonces, depende, vamos jugando, vamos a hacer ejercicios de eso. Pero lo que quiero que vean ustedes que también teníamos esta ecuación, que era la fundamental, es que les dije que se graben. ¿Sí? Lo que voy a hacer es de esta fundamental de la segunda, despejar aceleración. Si despejo aceleración e igualo con esta ecuación, me queda esta ecuación. Si despejo fx, me queda esta ecuación. Ya vamos a saber para qué sirve ese fx. ¿Sí? Si bien x es el desplazamiento, esta distancia, f es la fuerza que yo llevo al cuerpo, que doy al cuerpo para que se mueva. M, la masa del cuerpo. Lógico, no es lo mismo empujar un carro a empujar pues una bala, ¿no? Es más pequeña la bala y puede empujarlo mejor. Por donde está la masa. La velocidad final y la velocidad inicial que nosotros tenemos del cuerpo. Todo eso influye en obtener una fuerza. Aquí ya vamos a verla. Pero generalmente cuando yo tengo estas ecuaciones, generalmente me refiero a que mi velocidad inicial a veces, o generalmente es cero, parte del reposo. ¿Sí? Y si es cero y parte del reposo, yo puedo ver que mi energía cinética, y aquí va la primera definición, es decir, fuerza por distancia, era un trabajo, ¿se acuerdan? Pero ese trabajo hoy lo voy a llamar una energía cinética porque está ligada ¿a quién? A las velocidades. Entonces, esa energía cinética o trabajo que lo voy a simbolizar como K es igual a 1/2, porque este es 0, ¿sí? A 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Cuál velocidad? La que esté moviéndose el cuerpo. ¿Sí? Haremos un ejercicio también para que se entienda. Aquí está. Dice, calcule la energía cinética de un mazo de 4 kilogramos en el instante en que su velocidad es 24 metros por segundo. Es decir, de una piedra, imagínense una mole ahí de 4 kilogramos. Dice que tiene una velocidad de 24 metros por segundo. Ustedes lanzan esa velocidad 24 metros por segundo.
Nos pide calcular la energía cinética. ¿Cómo calcular la energía cinética? Primera cosa, este ejercicio no nos da más datos. Cuando no nos da más datos, es generalmente le metemos esa velocidad directa. Pero cuando le da una inicial y una final, utilizamos la grande, esta ecuación de aquí. Esta de aquí le voy a poner en otro color para que ustedes lo vean. Esta ecuación de aquí utilizaremos cuando tengamos más datos. Más datos, es decir, velocidad inicial y final. Mientras nos dé una sola velocidad, utilizaremos este como en este ejercicio. ¿Sí? Entonces solo nos pide que calculemos la energía cinética. Cuando nos dé asociada una velocidad, introducimos la velocidad, introducimos la masa y calculamos la energía cinética. Muy simple. ¿Qué significa esa energía cinética? ¿Sí? Entonces es la cantidad de energía que tiene el cuerpo para desplazarse cierta distancia, dependiendo de su velocidad. Sigamos. Este ejemplo 2 es con la velocidad final 0 en cambio. ¿Por qué? Porque la bala se detiene. Dice, ¿qué fuerza media F es necesaria para detener una bala de 16 gramos que viaja a 260 metros por segundo y penetra en un trozo de madera a una distancia de 12 metros? Entonces, 12 centímetros, perdón. Perdón, aquí estoy mal. De 12 centímetros. Esta es la distancia que va a penetrar para frenarse. Aquí iniciamos el X. ¿Por qué? Porque aquí tenemos nuestra velocidad inicial. La bala venía con esa velocidad, pero desde aquí vamos a tomar la distancia. Y por eso, velocidad inicial 260 newtons. La distancia 12 centímetros, o sea 0.12 metros. Y los gramos de la masa, o sea 16 gramos, 0.016 kilogramos. Hacemos lo propio, vemos la ecuación. Recuerden que fuerza por distancia es energía cinética, pero aquí lo que nos pide es la fuerza media que es necesaria para que esa bala se meta a 12 centímetros a esa velocidad y con esa masa de bala. Entonces velocidad final 0 y me queda fuerza por X, o sea energía cinética es igual a menos un medio de la masa por la velocidad sub 0 al cuadrado. Despejando la fuerza hacemos lo propio. Por eso les decía que repase mucho despejes porque se van a confundir mucho a veces. Entonces ahora sí me queda esta, que es la fuerza, que sería menos 4510. Entonces lo que me pide es la fuerza media necesaria para detener una bala. Por eso está considerado negativo, porque detiene la bala. Es opuesta al movimiento. ¿Sí? Sigamos. Entonces, para ahora hemos pasado ya hablando de energías cinéticas que están inherentes o que tienen que ver con velocidades. Pero también me toca hablar de energías potenciales. Potencial. Y en este caso vamos exclusivamente a hablar de la energía potencial gravitacional. ¿Qué significa gravitacional? Que la gravedad hace el trabajo de llevar la masa hacia un lugar u otro. Aquí podemos ver, por ejemplo, si yo tengo una masa colocada en cierto punto, ¿sí? Suelto esa masa, como vemos aquí, cojo la masa, suelto la masa, una determinada altura cae, pero ¿quién lleva a que se dé el esfuerzo? ¿Quién produce? La masa por sí sola no puede hacerlo. La distancia pues no existiría si no hay masa. ¿Y qué se puede hacer? Entonces la gravedad es la que más ayuda para que esa masa caiga. Y es por eso que se le llama energía potencial gravitacional. Pero como les decía, esto puede que caiga, puede que no caiga. Por eso se le llama potencial. ¿Cómo se calcula la potencial? Como cualquier trabajo. Fuerza por distancia. Pero ¿cuál es la fuerza aquí? Masa por gravedad es peso. O sea, ahorita lo estamos simbolizando como W. Masa por gravedad es peso. Por distancia, ¿qué va a ser? Mi altura. Y eso va a ser mi energía potencial o mi trabajo potencial gravitacional, como lo tenemos aquí. Entonces, abriendo sería W por H o peso por H igual a masa, gravedad por altura. Esta ecuación pequeñita es para calcular mi energía potencial. Recuerden entonces que tenemos que hablar un poquito más de energía potencial. Vamos a ver el futuro, pero por hoy vamos a hacer un ejercicio simplecito. Dice, una caja de herramientas de 12 kilogramos se halla 2 metros por encima de una mesa, que está a la vez 80 centímetros del piso. Es decir, en la mesa, que es a 80 centímetros, ahí se pone algo más que le da 2 metros por encima de la mesa.
O sea, en total tendría 2 metros con 80. Pero lo que dice es, determina energía potencial respecto a la parte superior de la mesa y respecto al piso. Entonces lo dividimos en dos. Lo que dice es, los 2 metros, si yo suelto esa masa de 2 metros hacia la mesa, y otra dice, desde la mesa hasta el piso, que serían 80 centímetros. Por eso entonces la energía potencial va a ser masa, que me da 12 kilogramos, gravedad, pues que ya la sabemos, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, y la altura, que es 2 metros para el primer caso y 80 centímetros para el segundo caso. Para cada uno de los casos calculamos la energía potencial. Energía potencial. Como ven ustedes, mientras más pequeña, ojo, mientras más pequeña sea la perdón, mientras más pequeña sea la distancia, la energía potencial va a ser menor. Pero en el segundo caso, lo que dice es con respecto a la mesa y al piso. Por eso aquí está sumando 2 metros más 80 centímetros. En total 2.8 metros. Lo que está haciendo es calculando la energía potencial que caiga desde los 2.80 metros. ¿Sí? Y como vemos, mientras más pequeña sea 2 con respecto a 2.8, mientras más pequeña sea la altura, más pequeña será mi energía potencial. Mientras más grande la altura, más grande mi energía potencial. Eso es lo que podemos ver ahora. Dejaré unos ejercicios pero con todo estamos avanzando para poder ver la clase de laboratorio que tengamos. ¿Sí? Entonces les dejo, chicos, eso es todo. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier pregunta, la hacemos. Tranquilos, la siguiente clase viene más cosas de esta energía potencial y ciertas cosas así. Les dejo y muchas gracias por poner atención. Un saludo.